Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Briones Garduño y primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y en especial al doctor Alberto Díaz Seminario por su cordial invitación para platicar sobre ustedes de un tema por demás interesante para todos los intensivistas, que es la disfunción endotelial y la fuga capilar en la preeclampsia, que están íntimamente ligados. Yo voy a hablar específicamente de la fuga capilar, pero en el marco de la preeclampsia hablamos que este grupo de enfermedad pues constituye un numeroso grupo de pacientes que se ven en la consulta con hipertensión y embarazo o bien en las salas de urgencia. Como ustedes ven, la hipertensión tiene 4 grandes grupos. La estrella, por la frecuencia y la gravedad, es la preeclampsia, pero hay preeclampsia con hipertensión, hay mujeres hipertensas crónicas o un pequeño grupo de hipertensión transitoria. Dentro de la preeclampsia hay diversos mecanismos implicados en la fisiopatología, como la lesión endotelial, que es parte de esta charla, la hipoxia, la implantación anormal del trofoblasto en la placenta, los aspectos inmunológicos que tienen que ver con el mecanismo de tolerancia inmunológica, liberación de citocinas proinflamatorias sobre todo, así como actividad y activación de neutrófilos que son parte esencial de este mecanismo inmunoinflamatorio. Y también alteración del sistema HLA, que está ligado a aspectos genéricos. A lo largo de la historia todos hemos sido testigos de una serie importante de papers, de publicaciones que hay, sobre todo sobre invasión anormal del trofoblasto, péptidos placentarios, función renal anómala, actividad incrementada de tipo fibrinolítico, liberación de citocinas, alteración en la función y la morfología de plaquetas, disfunción endotelial e inclusive síndromes de resistencia a la insulina. Como vemos, en los 3 trimestres podemos encontrar diversos mecanismos relacionados. Uno de ellos que destaca es la inadecuada invasión del trofoblasto hacia la decidua y defectos de remodelación de la arteria espiralada, que da como consecuencia fenómenos de inflamación e isquemia que conducen a preeclampsia. El trofoblasto, que normalmente debe invadir la decidua y remoldear las arterias espirales para conducir a un embarazo sin complicaciones, no es así. Y entonces el embarazo con preeclampsia, por defecto en esta invasión biológica del trofoblasto, condiciona una serie de cambios inflamatorios, liberación de radicales libres, incremento de apoptosis, relación de sustancias tóxicas como inflamatorias, como citocinas proinflamatorias, y todo esto lleva a disfunción endotelial que se traduce en preeclampsia, se traduce en retardo en el crecimiento y que es un cuadro complejo. En una comunicación relativamente frecuente, pues se señala lo mismo que hacen diversos autores, que hay un imbalance entre sustancias angiogénicas y antiangiogénicas que produce estas alteraciones que conducen a una alteración aberrante y una disminución de la perfusión placentaria. En otro modelo podríamos ver a la preeclampsia como si estuviéramos en una embarcación y viéramos la punta del iceberg. Lo que vemos es la hipertensión y albuminuria en el horizonte clínico, pero sabemos que hay cambios en el tono vascular por incremento en las resistencias, hay fuga capilar, que es de lo que vamos a hablar concretamente, por desequilibrio de las fuerzas de Starling. Esto está unado a conflictos en la microcirculación por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, y todo descansa en un daño endotelial que lo podemos demostrar por estrés oxidativo, peroxidación de lípidos, de eritrocitos, activación de plaquetas, neutrófilos y el imbalance en estas moléculas angiogénicas. En esta diapositiva señalamos
lo que hemos publicado como horizonte subclínico y clínico. Si consideramos que la preeclampsia es una patología que clásicamente se manifiesta después de las 20 semanas o en el puerperio, pero que nosotros sabemos que en forma atípica se puede manifestar antes. ¿Por qué? Porque hay aspectos inmunológicos y genéticos que gobiernan la invasión trofoblástica y que es prioritaria para la evolución normal. Cuando esto no sucede, esta invasión no convierte los vasos de resistencia en vasos de capacitancia y entonces el trofoblasto o placenta va a conducirse como una cuña de alta resistencia que va a condicionar isquemia uteroplacentaria, provocando estrés oxidativo, despulimiento y deportación de trofoblasto, activación de moléculas como la jantina oxidasa y de células como plaquetas, neutrófilos y eritrocitos. Pero lo importante es que todo esto va contribuyendo a un daño endotelial en forma multiorgánica, que es lo que va a hacer que después de las 20 semanas, en lo que conocemos como horizonte clínico, se presenten tres manifestaciones. Uno es el incremento en la permeabilidad por daño a nivel endotelial y podemos identificar un síndrome de fuga capilar que se traduce por edema somático y visceral, y esto condiciona hipovolemia, disminución de la presión coloidosmótica y nos lleva a un estado hipodinámico compensatorio. El daño multiorgánico se traduce por elevación de las resistencias vasculares, que ahora las podemos medir con tecnología no invasiva, y esto nos explica por qué la paciente hace hipertensión. Esta paciente que ha perdido sus medidas de autocontrol y entonces hace una crisis hipertensiva, que es frecuentemente como se manifiesta, y ahora entendemos que el comportamiento del corazón es parte vital, porque cuando medíamos clásicamente la función sistólica y pensábamos que al encontrarla normal el corazón se adaptaba bien, ahora hemos entendido con el conocimiento de la disfunción diastólica que este corazón no se comporta, y entonces el optimizar el gasto cardíaco es parte primordial. Pero si esto no fuera poco, también en la microcirculación y en el comportamiento de los eritrocitos hay cambios que conducen a microagregados y trombocitopenia, que el doctor Weinstein acuñara el término de Hell para llamar la atención sobre esto y lo hiciera popular en el mundo. Pero no es otra cosa más que anemia hemolítica microangiopática, que explica también por qué hay insuficiencia renal aguda y por qué se activa la coagulación y la fibrinolisis para no darnos un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Entonces, como vemos, el clivaje de la placenta es muy importante. La vellosidad corial se baña con la sangre materna, que es impulsada por la arteria terminal de la arteria uterina, que atraviesa el espesor del miometrio, baña la vellosidad corial en un tipo de placentación humana que se llama hemocorial, y que este es el conflicto, a donde inicia el conflicto, porque el trofoblasto no ha invadido adecuadamente, no convierte un vaso de resistencia en vaso de capacitancia, y entonces hemodinámicamente empieza a haber cambios sugestivos. Vean ustedes esquemáticamente cómo las células de trofoblasto entre 10 y 12 semanas, la primera oleada hormonal, tapizan la luz de los vasos a través de endocitosis, y esta arteria uterina va paulatinamente perdiendo su capa muscular y convirtiendo un vaso de resistencia en un vaso de capacitancia. Y todo está influido también por el balance que hay entre moléculas angiogénicas y antiangiogénicas, que se expresan desde los 15 días en la vellosidad primaria y que van progresando paulatinamente hasta la formación de nuevos vasos placentarios, angiogénesis, y de ahí los vasos secundarios o vasculogénesis. Estas son las principales moléculas que son las que regulan este procedimiento de origen placentario, y que ahora podemos determinarlas para saber. Pero esto que nos atañe tiene que ver mucho con las llamadas fuerzas de Starling.
Más de 100 años, el doctor Starling llamó la atención en la comunidad científica inglesa para decir que el movimiento de los líquidos de dentro del vaso hacia afuera y viceversa dependían de dos presiones importantes, de dos diferenciales de presión, que es la presión hidrostática que empuja el líquido en el lado arterial hacia afuera y la presión coloidosmótica que predomina en el lado venoso y jala el líquido del intersticio hacia adentro. Aquí esquemáticamente vemos cómo sucede en condiciones normales, en el lado arterial, cómo el líquido es empujado hacia afuera, y en el lado venoso, donde predomina la presión oncótica o coloidosmótica, el líquido es jalado. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con el sistema linfático, pero el endotelio vascular juega un papel preponderante. ¿Qué pasa cuando se incrementa la vasodilatación o la permeabilidad capilar por los cambios que hay en el endotelio vascular y por los cambios que hay en las fuerzas de Starling en la mujer con preeclampsia? La mujer con preeclampsia eleva la presión hidrostática porque está hipertensa y disminuye la presión coloidosmótica porque tiene una lesión glomérulo-endotelial en el riñón y la hace perdedora precisamente de albúmina, que representa el 80% de esta presión. Y vean cómo se hace lineal y cómo se pierde este equilibrio que hay entre la parte arterial y venosa, y por eso el líquido se fuga importantemente en estas mujeres con preeclampsia. Pero también cuando exploramos el músculo liso vascular y lo contrastamos con las iones de calcio, vemos que el calcio juega un papel preponderante, ya sea que entre por canales de voltaje, por canales acoplados al receptor o por entrada capacitativa. Lo importante es que cuando se estimula con un agonista la membrana de las células y se estimula el grupo de células G, se estimula la fosfolipasa C que actúa sobre el trifosfato de inositol y sobre el diacilglicerol, y esto mantiene niveles de calcio. Pero este calcio es el que regula y modula la respuesta contráctil del músculo liso vascular. Por eso es que hemos aprendido que los calcio antagonistas son los principales fármacos para regular esta entrada de calcio y esta modulación del calcio intracelular con respecto al músculo liso vascular. Hay diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Aquí les presento una de la revista de Terapia Intensiva de México del 2008, a donde comparamos mujeres con embarazo normal contra mujeres con embarazo complicado para demostrar cómo están hipertensas, pero cómo influye en el índice o en el gasto cardíaco. Cómo al haber hipertensión baja el índice cardíaco y evidentemente las resistencias vasculares están muy incrementadas, y eso es lo que tenemos que trabajar con fármacos antihipertensivos. Las 3 plaquetas en preeclampsia implicadas en la fisiopatología, entonces por supuesto la célula endotelial, la plaqueta y el eritrocito, amén de otras. En esta microfotografía electrónica, cortesía de la doctora Villegas del Instituto Nacional de Perinatología, vemos cómo el endotelio se deshilacha en una mujer con preeclampsia y la luz del vaso se ocluye con microagregados y con fibrina, y cómo en un frotis de sangre periférica nosotros podemos demostrar cómo el eritrocito se deforma en equinocito o se fragmenta en esquistocito, y cómo las plaquetas se agregan para formar microagregados, microtrombos que van a complicar la circulación. Hemodinámicamente, nosotros en el 2012 publicamos un trabajo que nos dieron un premio nacional, el Mario Shapiro, al demostrar cómo llegan las pacientes, el patrón hemodinámico que está invertido en la mujer con preeclampsia. Vean cómo llegan hipertensas, cómo llegan con resistencias vasculares altas y cómo el desempeño cardíaco medido por gasto cardíaco bajo. Cuando se da tratamiento se controlan las presiones, disminuye la resistencia y se optimiza el gasto cardíaco para mejorar la hemodinámica. Y esto cuando lo hacemos por equipos no invasivos, encontramos que ya desde el 94 Shoemaker había demostrado que había una buena correlación
entre bioimpedancia y termodifusión y que esta correlación nos permite confiar en estos términos. También en la preeclampsia estudiamos por ultrasonido doble transcraneal la circulación en las principales arterias del polígono de Willis y entendemos que no hay cambios importantes, que no se pierde la autorregulación y que tampoco hacen vasoespasmo, sino los datos clínicos que tienen es de encefalopatía. Aquí en un trabajo del doctor Cérvulo, un investigador nacional que es un inmunólogo, nos habla de cuál es el compromiso que hay en las pacientes con preeclampsia con respecto a los linfocitos, el natural killer, los linfocitos T y B, y la segregación que hacen de citocinas y de quimiosinas que tienen que ver también con el modelaje vascular a nivel de la placenta y el valor que tienen esto para explicar cuál es desde el punto de vista inmunológico la aportación y la pérdida relativa o real que hacen de la tolerancia inmunológica. Pero recordemos que la mujer que se embaraza hace cambios anatómicos, bioquímicos y fisiológicos que es indispensable que tengamos presentes constantemente. Y esto, solo como recordatorio, ustedes van a ver que desde el principio se incrementa frecuencia y volumen sistólico y esto nos lleva a un incremento en el gasto cardíaco que tiene un máximo entre 30 y 32 semanas. Y que precisamente estos cambios en cuanto a volumen, frecuencia y por supuesto gasto cardíaco son compensados con disminución de la resistencia vascular y esto se traduce en la presión arterial. Si esto no sucediera adecuadamente, todas las pacientes embarazadas harían hipertensión, pero este mecanismo de vasodilatación guiado por una liberación de sustancias vasodilatadoras de la placenta es lo que permite. Aquí esquemáticamente vemos que la tolerancia inmunológica permite la invasión del trofoblasto, la destrucción de la capa muscular, la vasodilatación propiciada por estos fármacos de síntesis placentaria y la supervivencia fetal. Ya se había descrito hace mucho que el embarazo exitoso requería de una red compleja vascular materna y fetal que permite el crecimiento y los nutrientes y que estos procesos se dan entre implantación, vasculogénesis y angiogénesis, como hemos dicho, en este esquema de la placenta que ya explicamos. Y que esta implantación se complementa por migración, destrucción endometrial, erosión vascular, vasculogénesis y angiogénesis, reparación, y todo se engloba en tolerancia inmunológica. Pero entrando en materia, la presión coloidosmótica es muy importante. El maestro Díaz de León, en una publicación de 1981, ya nos hacía ver lo importante que tenía determinar el valor coloidosmótico. Y precisamente aquí lo vemos, en la fuga capilar aunada a la permeabilidad del endotelio vascular, es que debemos entender esto. Vean, nosotros medimos inicialmente la presión coloidosmótica con la fórmula de Pappenheimer y encontramos que esta presión coloidosmótica es susceptible de medir con proteínas totales. Este factor por proteínas, este factor por proteínas al cuadrado y este por proteínas al cubo. De hecho, en esta publicación nosotros hicimos una tablita para que facilitara el trabajo clínico. 3 de proteínas totales equivalen a 1,84 como 7,8 a 29. Y encontramos que la presión coloidosmótica en embarazo normal y puerperio fisiológico se van disminuyendo conforme va avanzando, pero que esta fuga capilar se propicia en la paciente con preeclampsia. Vean, cuando normalmente la presión coloidosmótica es de más o menos 20, 22 milímetros de mercurio y va disminuyendo en el puerperio por pérdidas de proteínas y pérdida de hemática en el evento obstétrico, en la preeclampsia esto se hace muy evidente. Vean que la mujer con preeclampsia tiene una presión coloidosmótica muy por debajo en relación a una paciente normal. Vean, cuando en la paciente con presión normal
tiene una presión coloidosmótica para este grupo de 24 más menos 2, vean la mujer con preeclampsia tiene 15. Y esto aunado al índice que le llamamos índice de Briones, que es dividir la presión coloidosmótica entre la presión arterial media, nos da un cambio muy importante y esto habla de la fuga capilar. Y esto si lo traslapamos a la evolución en la morbilidad y en la mortalidad, vemos que guarda una relación importante. También en la experiencia Toluca, que publicamos también en el 2005, vemos cómo las pacientes que se manejan con forma protocolizada mejoran sus resultados importantemente, y esto a través de un grupo de investigadores que se reunió para hacerlo. Pero esta presión coloidosmótica, como lo publica el doctor Vázquez, él prueba lo que habíamos nosotros publicado y lo publica 10 años después, el índice de Briones y la relación que tiene la presión coloidosmótica con la citis en la preeclampsia. Y él vean que en el grupo que nosotros publicamos encontramos una presión coloidosmótica de 15 y él encuentra una presión coloidosmótica de 20. Evidentemente el grupo de pacientes que nosotros habíamos metido tenían una presión mucho más baja, sin embargo él encuentra diferencias importantes y significativas en su grupo. Y también él lo contrasta y vemos que estas pacientes tienen que ver la presión coloidosmótica mucho con la evolución que estas pacientes tienen en cuanto a morbilidad. Y esto también lo podemos traslapar al edema agudo no cardiogénico. Recuerden que la paciente con preeclampsia puede hacer un edema agudo cardiogénico de fallas de presiones altas que se relaciona con falla cardíaca, o un edema agudo pulmonar de presiones bajas que no tiene relación con la falla cardíaca y que evidentemente es una manifestación de edema por cambios en las presiones coloidosmóticas. Vean las presiones coloidosmóticas que encontramos y la asociación con la falla orgánica. Y que también la albúmina, en un trabajo publicado por el doctor Virués, que estuvo trabajando con nosotros, que se desempeña ahora en Bolivia, en la ciudad de La Paz, Bolivia, encontramos que efectivamente cómo mejoran las pacientes con la infusión de albúmina y cómo se recupera su hemodinamia, porque la albúmina representa el 80% de la presión coloidosmótica y es precisamente la proteína que se pierde en la preeclampsia. Y vean ustedes el síndrome de fuga capilar en una serie de pacientes sépticas, como también se merma mucho la presión coloidosmótica y cómo tiene que ver no solamente con preeclampsia, sino tiene que ver con sepsis, tiene que ver con falla cardíaca, con falla renal, con algunas pacientes diabéticas, etc. Y bueno, con esto termino esta presentación con una panorámica de las residentes que están trabajando en la terapia y con una herencia de nuestro abuelo, que es el doctor Albert Einstein, que nos dice que no nos preocupemos si tenemos dificultades con las matemáticas, que nos asegura que él tenía problemas mucho mayores. Y para finalizar, cierro con una frase, con una reflexión que hemos hecho aquí en México, que la mujer críticamente enferma muchas veces con su vida da fe de nuestra incapacidad. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Y nuevamente les reitero un agradecimiento por la cordial invitación.